Apocalipsis capítulo 2. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le haré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Has perdido tu primer amor. Me atrevería a decir que esta es una de las frases más repetidas en el mundo evangélico. Siempre circula dentro de las iglesias evangélicas esta frasecita, ¿no? Cuando la gente viene al Señor y pasa un tiempo, ¿cierto? Y lo vemos al hermano más lento, ¿cierto? Más reflexivo, ya no corre de un lugar a otro, ya no llega tan temprano al culto, y entonces le decimos: has perdido tu primer amor. La verdad es que incluso yo diría que de esta frase se ha hecho un pequeño dogma, una pequeña doctrina. Todo el mundo habla de que los creyentes tenemos un primer amor y que después tenemos un segundo amor que es distinto. Lamentablemente, hermano, nada de eso es cierto. No existe tal cosa, y este pasaje no está hablando precisamente de eso. No está hablando de que los creyentes tengamos un primer amor y que luego cambiemos a un segundo amor o una segunda forma de amar al Señor. Nada de eso. Este pasaje está orientado hacia otra cosa muy distinta. Y esta mañana yo quisiera explicar por qué. Esta carta, porque es una carta, está escrita por Juan, pero el autor de esta carta es Jesucristo. Es el propio Jesucristo quien le ha dictado esta carta a Juan para que Juan la escriba. O sea, es Jesucristo el que les está escribiendo a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Iglesia que fue fundada, pareciera, por el año 53 de la era cristiana. Por ahí, por el año 53, Pablo, en su tercer viaje misionero, vuelve desde Antioquía a recorrer las iglesias de Asia, y entonces se queda más o menos por 3 años en la ciudad de Éfeso, y ahí se establece la llamada iglesia de Éfesos. Es una iglesia que ha sufrido mucho. Ha sufrido porque Éfeso es una ciudad idólatra. Además, es una ciudad cosmopolita, es decir, hay habitantes de toda la región e incluso de Europa, porque Éfeso es un puerto y es uno de los puertos más principales que tiene la conexión comercial entre Europa y Asia. Éfeso está en la cuenca del mar Egeo y une comercialmente a través de los barcos, une
todo el comercio de Asia con Europa y viceversa. Tiene una diosa, Éfeso, que es la diosa Diana o Artemisa, la diosa de la fertilidad. Esta diosa tiene un templo en medio de la ciudad, un templo que, de acuerdo a los hallazgos de arqueología, tenía 127 metros de largo por 73 metros de ancho, es decir, era del porte de toda esta cuadra, desde la esquina hasta la esquina de la otra calle, hasta la otra calle que hay acá. Toda esta cuadra era el templo de la diosa Artemisa. Tenía 18 metros de alto, es decir, era un edificio, lo que sería hoy día un edificio de 6 o 7 pisos, así era de alto el templo de Artemisa. 136 columnas de 2 metros de diámetro, 136 columnas sostenían el techo del templo. Las columnas estaban esculpidas en tamaño natural de figuras de animales y figuras humanas. Era hecho en mármol. O sea, esto reflejaba el paganismo, esto reflejaba la idolatría religiosa que la gente de Éfeso tenía. Era tan terrible, hermanos, la vida que vivía la gente en Éfeso, la vida religiosa, que todos los meses se celebraba el culto a Artemisa y entonces salían a las calles más de 1000 prostitutas para tener actos sexuales orgiásticos con humanos y animales, porque ese era el culto a la diosa Diana. O sea, la mentalidad, imagínense ustedes un puerto, San Antonio. La mayoría acá conoce San Antonio o Valparaíso. Imagínense ustedes un puerto donde llega gente de todo lugar, donde hay mensualmente más de 1000 mujeres ofreciéndose en una sexualidad religiosa, donde el paganismo, la mentalidad, la magia, la hechicería eran propios de Éfeso. Fíjese, usted puede verlo en el libro de Hechos, capítulo 19, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, donde habla acerca de la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso, cuando Pablo evangeliza en Éfeso. Dice el verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, la gente que se estaba convirtiendo a Cristo en Éfeso había traído sus libros de magia y de hechicería. Mire lo que se vivía en Éfeso. El valor de todos los libros que se quemaron era de más de 50,000 piezas de plata. Es decir, años y años y años de trabajo de un jornalero. Ese era el mundo en el que estaba sumida la ciudad. En ese mundo, Pablo funda una iglesia. Una iglesia que se funda en el año 55, pero 35 años después, Jesucristo tiene que mandarles una carta a la misma iglesia. A esta iglesia que nace en medio del paganismo, que nace en medio de la magia, de la hechicería, del culto pagano, de la decadencia moral, de este mundo tan terrible que está viviendo esa ciudad. Allí, en medio de eso, hay una iglesia a la que Jesucristo le escribe. ¿Y qué es lo que le dice? Conozco tus obras y tu duro trabajo.
y tu paciencia. Es interesante porque la palabra conozco aquí, que es un verbo indicativo en griego, es muy interesante. Oidá, porque no es conocer solamente de referencia. No es como cuando nosotros decimos, sí, yo conozco al vecino de la esquina. En realidad no lo conozco, sé que el caballero vive en la esquina, pero no lo conozco. Nosotros tenemos la costumbre de decir, sí, conozco al caballero de la farmacia. No, sé que es un caballero que hay ahí, pero no lo conozco en realidad. Pero este verbo usado en griego aquí de conocer, oidá, es un conocer profundamente, es un conocer de experiencia. Por eso, cuando se presenta Jesús en su carta, dice, yo soy el que tiene las 7 estrellas en mi mano y soy el que me paseo entre los candeleros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un símbolo, es una cosa simbólica. El Apocalipsis tiene mucho lenguaje simbólico, pero lo que está diciendo ya lo había explicado antes el propio Jesús, diciendo que las estrellas, verso 20, capítulo 1, verso 20, dice el misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros son, cierto, cada una de las iglesias. Cuando Jesús se presenta, dice que Él es el que tiene a la iglesia en su mano. Es el que conoce a su iglesia, conoce a los que son suyos, conoce a los que le sirven y además dice que Él es el que camina por entre la iglesia, es decir, sabe profundamente acerca de las motivaciones de su iglesia. Por eso le dice, conozco tus obras. Me gustan estas frases que aparecen aquí, hermano. Conozco tu copón, tu arduo trabajo. Conozco que has trabajado. La palabra copón es trabajar, pero trabajar hasta la fatiga. Trabajar hasta el cansancio extremo, eso significa esta palabra. Jesús está diciéndole a la iglesia de Éfeso, conozco que te has esforzado hasta el cansancio, que has servido hasta la fatiga, que has servido en la obra hasta ya no tener más fuerzas. Lo que está haciendo Jesús es calificar a la iglesia de Éfeso. Por eso se hace tan importante entender por qué aquí le dice, has perdido tu primer amor. Porque fíjese que ha comenzado Jesús diciendo cosas buenas de su iglesia. Conozco tu paciencia. También me encanta esta palabra, hermano. Upomoné. Upomoné es una palabra que significa que una persona se echa una pesada carga encima, en sus hombros. Una carga que apenas le permite moverse, pero avanza. Avanza con esa pesada carga sobre sus hombros. Y entonces Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, conozco tu paciencia, conozco tu capacidad de aguantar, de resistir, de avanzar a pesar de las dificultades. La verdad es que estos calificativos que Dios le da a la iglesia son preciosos. Lo primero que quisiera destacar esta mañana, hermano, es una implicación teológica muy importante que tiene este pasaje. Dios no solo ve a la iglesia como individuos. Quisiera que entendieran muy bien esto, hermanos. Dios no solo ve a la iglesia como personas separadas, individuales.
Dios también ve a su iglesia como colectividad. A veces hemos creado la idea, una muy errada idea, de que Dios solo tiene relación con cada uno de nosotros, entonces no importa lo que yo haga, no importa lo que yo decida, no importa lo que yo viva, no importa lo que pase conmigo, en mi relación con Dios, déjeme decirle algo, lo que usted hace, lo que usted decide, lo que usted pretende hacer y proyectar en su vida, tiene relación con la comunidad de creyentes. Jesús aquí está tratando a la iglesia como una colectividad. Precioso este concepto, hermanos. Quisiera pedirle por favor que fuera a Levíticos 26:12 en el Antiguo Testamento. Libro de Levíticos, capítulo 26. Versículo 12. Génesis, Éxodo, Levíticos. Capítulo 26, versículo 12. Este mismo concepto ya Dios se lo había enseñado a Israel. El concepto de que Dios trata con una colectividad, no solo con la individualidad de las personas. Y andaré entre vosotros, dice el verso 12, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levíticos capítulo 26, versículo 12. No dice allí, yo trataré con cada uno de ustedes, yo andaré con cada uno de ustedes por separado. Dios también, escuche bien, Dios también tiene una relación con la colectividad de la iglesia. Por eso es que la iglesia es un cuerpo vivo de Jesucristo. Hermano amado en el Señor, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de buenos amigos que nos juntamos de vez en cuando. La iglesia es la colectividad a la cual Jesucristo le ha designado el título de cuerpo de Cristo. La iglesia tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene las llaves del reino. La iglesia puede desatar aquí para que sea desatado ahí arriba. Hermanos, no somos poca cosa. Las apariencias engañan. Probablemente alguien piense que no, pero ese grupito de personas que se reúnen ahí, déjeme decirle algo. Aquí dice que Dios se pasea en medio de su pueblo y que Dios ha elegido ser el Dios de una nación, de un pueblo, de un grupo de personas. Apocalipsis dice, yo soy el que camina en medio de la iglesia. La iglesia tiene poder en Cristo Jesús. Aleluya. Y su relación es una relación con todo el pueblo. Gloria al Señor por eso. Luego le dice, verso 4 de Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es difícil comprender esto. ¿Cómo si Jesucristo ha dicho que esta es una iglesia que trabaja hasta la fatiga? Se ha dicho que esta es una iglesia que resiste. Se ha dicho que esta es una iglesia a la que Él conoce profundamente, que conoce sus obras, su arduo trabajo. ¿Cómo es que ahora le dice, has perdido tu primer amor? Eso es lo que vamos a tratar esta mañana de comprender. Y para ello quisiera pedirle por favor que vuelva al versículo 2. Donde dice, yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu paciencia. Luego lea lo que dice. Y que no puedes soportar a los malos
Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué ha ocurrido? Han pasado 35 años en que la iglesia ha estado dando la lucha, ha estado trabajando en la obra del Señor, pero con el paso del tiempo dentro de la iglesia de Éfeso se han infiltrado malos creyentes. Se han infiltrado falsos maestros. Dentro de la iglesia se han levantado apóstoles que son falsos. Mire, esto era muy común. Imagínense usted, la iglesia de Éfeso, la iglesia más grande de Asia. Hablemos de 1000 personas. Imagínense la ofrenda, por hermano. Entonces de Jerusalén viajaban algunos, se hacían cartas falsas de que los enviaba Pedro, el apóstol Pedro, y las firmaban y llegaban a la iglesia de Éfeso y le decían a los pastores, a mí me mandó el hermano Pedro de Jerusalén para que yo sea el maestro acá en la iglesia. ¿Ah? Y tengo que recibir una ofrenda. Otros iban con cartas, con supuestas cartas falsas para cruzar hasta Europa a través de la iglesia. Entonces la iglesia les compartió una ofrenda para que ellos siguieran su viaje. Hermano, esto de falsear la fe y de generarle malas experiencias a las iglesias ha estado desde siempre. La iglesia de Éfeso ha luchado contra estos falsos maestros. Ha luchado contra estos falsos apóstoles. Los ha puesto a prueba. Mire, piense lo que significa. Y quiero pedirle esta mañana que use su imaginación. Imagínense nosotros como colectividad. Tenemos que poner a prueba a alguna persona que llega, algún maestro, algún pastor, alguien que quiere trabajar entre nosotros. Y tenemos que ponerlo a prueba y descubrimos que es falso. Imagínense la desilusión, la pena, el dolor que causaría. Lo que ha pasado con la iglesia de Éfeso, hermano, es que ha vivido tantas experiencias amargas, ha vivido tantas desilusiones que se ha resentido. Aquí vamos a ir entendiendo por qué Jesús le dice, has perdido tu primer amor. Porque estos creyentes se han resentido por causa de los falsos maestros, por causa de aquellos que se han aprovechado de la fe. Entonces, esta batalla, hermanos, de vivir sintiendo que hay gente fraudulenta dentro de la iglesia, que hay gente indeseable, que hay gente que trae problemas, a veces genera tanto daño en nuestra vida. Probablemente muchos de los que estamos en esta sala esta mañana hemos vivido decepciones en la iglesia. Probablemente muchos de los que estamos aquí hemos vivido algún dolor provocado por alguna mala experiencia dentro de la iglesia. ¿Y eso qué es lo que provoca? Resentimiento. Y como digo yo, siempre provoca una mirada japonesa. Sí, el resentimiento produce mirada japonesa, hermano. Esta mañana hay un experto en esa mirada japonesa en esta sala. Nosotros nos reímos mucho con Elizabeth, nuestra hija, porque siempre cuando hacemos bromas entre nosotros, ella achica los ojos y nos mira así como, y mueve su cabeza así, como sospechando. Mirada japonesa. Hermano, imagínense 35 años sospechando. 35 años viendo, será un buen hermano, será un buen apóstol, será un buen maestro, será un hombre o una mujer. Entonces empezó a resentirse la iglesia a tal punto, mire, que no dejó de hacer el trabajo, no dejó de hacer la obra, no dejó de trabajar, no dejó de asistir, no dejó de ser miembro de la iglesia. Pero había perdido la motivación primera. El amor sincero hacia los demás. El amor sincero hacia el Señor.
Entonces, a pesar de que el Señor reconoce en esta iglesia muchos valores, sí se da cuenta que hay tanto resentimiento, tanto dolor, tanta sospecha, que ya la situación se ha vuelto tensa, se ha perdido la motivación primera. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos visitado una iglesia, hemos visitado una reunión, hemos sentido la presencia de Dios en nuestro corazón, pero también se han venido a nuestra mente pensamientos? Otra vez me voy a involucrar. Otra vez voy a ser parte de una iglesia. ¿Para qué? Para que el próximo año reciba una mala palabra, una mala acción, una mala actitud. ¿No lo ha vivido? ¿No es acaso esta experiencias que cada uno de nosotros ha tenido en nuestra vida? ¿No le ha pasado que de pronto estamos frente al llamado de Dios, frente al poder de Dios, frente a la gracia de Dios, pero estamos pensando, yo no quiero que vuelva a doler mi corazón, yo no quiero volver a desilusionarme, yo no quiero volver a tener problemas, yo prefiero estar de lejos? Por eso es tan importante entender que la iglesia es una colectividad y que usted no puede estar de lejos. Pero también entiendo que para que todos nosotros podamos estar dentro, podamos ser parte, necesitamos recuperar la confianza y el amor hacia nuestros hermanos. Necesitamos dejar esa mirada japonesa, hermano, y comenzar a confiar en el otro. Comenzar a abrir nuestro corazón hacia nuestro hermano. Probablemente incluso cosas del pasado. Probablemente cosas a lo mejor que vivimos en nuestra propia familia han dejado una huella en nuestro corazón que nos hace sentir yo no puedo. Yo deseo servir al Señor, pero es tanto mi dolor, es tanto lo que sufrí, es tanto lo que pasé, que no puedo dar este paso. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Fíjese cómo el Señor pone el amor como algo que está por encima de cualquier actividad de la iglesia. Mire cómo el Señor pone la sanidad de las relaciones, la sanidad de nuestro corazón, la sanidad de nuestra vida, la pone como lo más importante. Recuerda que cuando no tenías sospechas, recuerda que cuando no tenías resentimientos, recuerda que cuando comenzaste en tu vida cristiana a servir, no tenías este dolor en tu corazón. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a tu motivación primera. No es que el amor por el Señor se pierda. Es que lo apagamos por causa de las cosas que vivimos. Esta iglesia se había preocupado tanto de conservar la sana doctrina, se había preocupado tanto de andar bien, de que todo funcionara, que de pronto las relaciones comenzaron a deteriorarse. Y eso había que mejorarlo. Hermanos amados, esta mañana quisiera decirles que Comunidad Casa de Gracia está frente a un gran desafío para este año. Algunos de ustedes lo saben, nuestra iglesia ha tomado la administración de todo este edificio, que es muy grande, y que nos significa proyectar muchas cosas. Desde eventos, reuniones, salas de clase, muchas cosas. Y que además también nos significa un desafío económico muy importante. Pero quiero decirle algo esta mañana, hermano. No quiero invitarle a que usted enfrente este desafío económico. No quiero invitarle a que usted enfrente este desafío de mejorar este lugar. Quiero invitarle primero a que enfrente el desafío de mejorar su relación con Dios.
Y no quiero invitarlo con mis palabras, quiero invitarlo con las palabras de Dios. Mire lo que dice Jeremías 2:2. Anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Cuántos de nosotros al principio de nuestra vida pusimos toda nuestra vida al servicio del Señor? Sin ver nada, sin saber lo que se podía proyectar en el futuro, sin saber las cosas que podrían pasar. ¿Cuántos de nosotros al principio de nuestra vida comenzamos a servir a Dios con toda nuestra fuerza? Me he acordado de ti, dice Jehová, y de tu amor de esposa, cuando andabas en el desierto, en pos de mí, a la siga mía, en tierras que ni siquiera se habían sembrado, donde ni siquiera habíamos visto fruto. A mí también me ha pasado, hermano. Yo recuerdo mis primeros años, hermano, cuando me daba lo mismo ir a pie al instituto bíblico. Me daba lo mismo sacrificarme yendo al seminario, hermano, con hambre, con necesidad. Me daba lo mismo. Yo quería aprender de la palabra de Dios. Pero créame que con el paso del tiempo también me he resentido. Pero yo quiero esta mañana recuperar esa relación con Dios que tenía desde el principio. Dice Jueces: el pueblo había servido a Jehová en todo tiempo junto a Josué y también junto a los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por su vida? Mire un poquito hacia el pasado. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor a lo largo de la historia de su vida? ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? Por eso esta mañana el Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, no quiero invitarle a que hagamos actividades y enfrentemos el desafío y pongamos dinero. No. Quiero invitarle a que arreglemos nuestra relación con Dios. Porque estoy convencido de que si nuestra relación con Dios está bien, todo lo demás estará bien. Si nuestro corazón sana esta mañana, si nuestro corazón es sanado por la gracia del Señor, si nuestro resentimiento es sanado por la gracia de Dios, entonces todo andará bien en nuestra vida. Nos hemos alejado, nos hemos distanciado de Dios. Algo nos afectó profundamente que nos dejó al margen de la iglesia, que ya no tenemos confianza para tomar una decisión. Quiero invitarle esta mañana a sanar su corazón. Incline su cabeza un momento. Quiero que sepa que Dios le ama. Que Dios le ama a pesar de todo lo que haya ocurrido con su vida. Dios le ama a pesar de todo lo que usted haya dicho antes. A pesar de todo el dolor o resentimiento que usted haya tenido. Dios le ama. Y le vuelve a invitar y le vuelve a decir: ven a mí. Ven a mí. Amado Señor,